Nuevo contacto de Portal Agropecuario. En este caso vamos a hablar de un tema del cual se viene hablando mucho, pero no tanto por la importancia, sino por los conflictos que ha traído a partir de algunas decisiones de la Argentina, pero queriendo conocer un poco más de qué vamos a hablar, que es nada más ni nada menos que la hidrovía, la salida de los productos argentinos y de muchos productos de los países limítrofes hacia el mundo. Y vamos a hablar con Alfredo Cessé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfredo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto charlar. No, el gusto es nuestro. Y queriendo en principio que me cuentes un poco para entrar en contexto y para contarle a nuestra gente también, cuando uno habla de la hidrovía, ¿a qué hace referencia? Bien, en rigor, hay varias hidrovías en el mundo y en particular en el continente americano y muy especialmente en Sudamérica. Normalmente nosotros nos referimos aquí en la hidrovía Paraguay-Paraná, que está conformada, como bien dice su nombre, por los ríos Paraguay, Paraná y en rigor un pequeño pedacito del el río Uruguay porque comienza en el puerto de Cáceres, en Brasil, y termina en Nueva Palmira, en la República Oriental del Uruguay. Y en rigor, la hidrovía Paraguay-Paraná no es más que un acuerdo regional de 5 países, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay, en conformar un sistema de navegación que está basado o estructurado alrededor del acuerdo de transporte fluvial. Ahora, esa hidrovía básicamente es utilizada en gran medida por barcazas que son en definitiva después las que llevan eh, los productos hacia los puertos que después van a salir de ultramar. Supongo que será Uruguay el puerto. No, no, a ver, en rigor la hidrovía, que como dijimos, eh, tiene que ver con el río Paraguay y el río Paraná, naturalmente desemboca en el estuario del río de la Plata, y ahí uno tiene desde Santa Fe hacia el norte tránsito eminentemente barcacero, estoy hablando del tránsito comercial, ¿verdad? Tránsito fluvial, y desde Santa Fe al norte, y más específicamente desde la altura de Timbúes aproximadamente hacia la salida al mar, a través del Río de la Plata, como dije antes, es tránsito fluvio-marítimo, es decir, que tenemos barcazas que vienen desde el norte a traer mercadería a nuestra región, desde tanto de Brasil, de Paraguay, especialmente Paraguay, y de Bolivia, y pueden venir con destino a nuestro país o para ser transbordadas con destino al exterior. También hay una cantidad de mercadería que sale por el puerto de Nueva Palmira, pero no es solamente ese puerto, sino también los puertos ubicados a la vera del río Paraná, acá en nuestra región, quienes reciben carga del norte. Por supuesto, también baja carga de mineral de hierro de Brasil, cuyo destino son las plantas siderúrgicas ubicadas a la vera del río Paraná, como dije antes, y también tenemos como tránsito de subida, es decir, de sur hacia el norte, principalmente fertilizantes, combustibles y carga general a través de contenedores. Eso es más o menos el movimiento que tiene esta vía navegable. Olvidé decir que también, además del mineral de hierro, bajan granos y harinas producidas en los países, en Paraguay o en Bolivia, que vienen a hacer transbordo aquí a nuestra región con destino al exterior. Y por supuesto, parte de los granos aquí quedan en la molienda de nuestras industrias.
Ahora, la hidrovía, la administración de la hidrovía está hoy a cargo. Hay una autoridad diplomática que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que es el órgano, repito, diplomático en el cual los 5 países discuten los temas de la hidrovía. Hay una comisión del acuerdo que también, y comisiones técnicas que forman parte de esta unidad, pero lo que hay que decir es que también, en el fondo, cada país en su tramo soberano administra la seguridad de la navegación, el control de medio ambiente y obviamente la navegación de los ríos. Por ejemplo, en el tramo argentino, de Confluencia hasta el Río de la Plata, es la Prefectura Naval Argentina, perdón, la que ordena el tránsito y la navegación fluvial. Ahora, el conflicto se origina a partir de la decisión argentina de cobrar un peaje de lo que sería en la zona Santa Fe Confluencia, y corríjame si me equivoco, y allí es donde a partir de ese momento empieza el conflicto con los distintos países, en particular con Paraguay, que también tomó algunas determinaciones fuertes respecto al tema de Yacyretá. Eh, y allí hubo alguna decisión de algunas entidades, sobre todo relacionadas con los gremios y relacionados con el gobierno en particular, que asistieron a una reunión y un poco le dieron el visto bueno a esta decisión del gobierno, pero que de todas maneras tiene otros usuarios que conjuntamente con la Bolsa de Comercio de Rosario son los que en los últimos días estuvieron sentando posición sobre el peaje y un poco sobre lo que significa la hidrovía para el comercio internacional. Exactamente. Creo que en general has descrito bien la situación. Eh, Debemos hacer un poquitito de historia. Eh, Antes de la administración, eh, por parte de la Administración General de Puertos como concesionaria del dragado y balizamiento de la vía navegable, este servicio, dragado y balizamiento en el tramo argentino, lo prestaba la firma Hidrovía Sociedad Anónima. En el año 2010, esta concesión, que llegaba desde la salida del océano hasta el puerto de Santa Fe, se extendió hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, allá por el kilómetro 1238 aproximadamente del río Paraná. Eh, Cuando termina la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima y toma el Estado a través de la Administración General de Puertos esta concesión, eh, quedaba pendiente el fijar un peaje en el tramo entre Santa Fe y Confluencia. En rigor, el contrato de concesión decía que la tarifa de peaje por el dragado y el balizamiento de ese tramo era de 0 pesos. No hablaba de que era exento, hablaba de que la tarifa era 0, que son dos cosas distintas. Y dejaba, en aquel momento, en el año 2010, que se armara un estudio del tráfico y de las necesidades de obras para fijar la tarifa. La primera parte de este periodo, a partir del 2010, fue el Estado Nacional el que subsidió las obras. Y después, más allá de algunos retrasos que pueda haber habido en el pago o no, no se fijó, quedó pendiente la fijación del valor del peaje. Y esto fue en los últimos tiempos lo que hizo la Administración General de Puertos al poner un valor en dólares para el comercio internacional y en pesos para el cabotaje como valor del peaje. Y es lo que generó esta discusión. Nosotros, como institución privada, apoyamos ya desde la renegociación en 2009 que haya una obra en la vía navegable de la hidrovía Paraguay-Paraná en el tramo argentino para mejorar la navegación. Reconocemos que estas obras deben ser financiadas a través de un sistema de peaje, pero por supuesto, una cosa es apoyar el modelo, el cómo financiar, y otra muy distinta es decir que avalamos
determinado monto de peaje. Para eso es lo que requerimos, que haya estudios transparentes, que demuestren claramente, de tránsito por supuesto también, que demuestren claramente, decía, cuál es el valor que debe tener ese peaje. De hecho, un grupo de entidades privadas, dentro de las cuales está la Bolsa, financió un estudio privado de qué obras habría que hacer, y habíamos obtenido un número preliminar que era bastante menor al que indicó la Administración General de Puertos. No decimos que uno esté mal y el otro necesariamente esté bien. Decimos que tiene que haber un costo, un valor que sea razonable y que genere valor, es decir, que no encarezca por demás el comercio internacional ni la navegación, porque si no esto sería desalentar el uso de nuestra hidrovía Paraguay-Paraná. Alfredo, hacemos una pausita y ya estamos retornando. ¿Cómo no? Estamos dialogando con Alfredo Cese, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. El tema central que estamos abordando es la cuestión de la hidrovía. Ya volvemos. En la continuidad del portal agropecuario, como les decía, estamos analizando todo lo que está pasando con el tema de la hidrovía, esa salida tan importante que tiene Argentina para nuestras exportaciones, y que los últimos días entrara en conflicto, sobre todo con Paraguay, que utiliza mucho la hidrovía para sus barcazas. Me está acompañando, como lo hizo en el primer bloque, Alfredo Cese, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfredo, usted me hacía mención a la cuestión de ese monto que creo que fue dólar 47 que puso el gobierno nacional, y ustedes planteaban un valor diferencial, pero evidentemente, y esto, usted es un profesional, es un técnico, y algunas cuestiones van a correr por mi cuenta y no por cuenta suya, pero me llama poderosamente la atención que a escasos 2 meses o 3 meses de salida del gobierno, se decide avanzar sobre estas cuestiones que en definitiva lo único que han mostrado hasta ahora es nada más ni nada menos que traer conflictos, traer rispideces, traer enconos con países hermanos e incluso traer problemas con el tema de Yacyretá, y que en los últimos días llevara también incluso al gobierno a decir, bueno, no vamos a embargar barcazas como hicieron en los primeros días. Pero estas cuestiones evidentemente podrían esperar un poco más. Yo aquí preferiría ser extremadamente prudente, como usted muy bien dice, mi perfil y mi trabajo aquí en la comisión es de un rol eminentemente técnico, y hay cuestiones de la diplomacia entre los países y políticos que son no solamente difíciles de abordar por el momento en el cual nos encontramos, sino que exceden a mi propia posibilidad de comentario, en particular en representación de la Bolsa de Comercio. Lo que nosotros queremos dejar muy sentado es que defendemos a la hidrovía Paraguay-Paraná como un instrumento de integración entre los pueblos, no solamente para el uso de la navegación comercial de carga, sino también eventualmente de pasajeros, para su uso turístico, para la conservación del medio ambiente. Entendemos muy bien, somos muy conscientes de la importancia de esta vía. En realidad es una columna vertebral de los países del Mercosur y aún de otros países de la región. Lo que queremos decir que es muy importante es que nosotros bregamos por un modelo que permita que la hidrovía Paraguay-Paraná sea un sistema,
¿Qué quiere decir que sea un sistema? Que tenga normas acordadas comunes, reglamentos técnicos, que tenga una infraestructura básica, que tenga, por supuesto, un cuidado del medio ambiente, todo de una manera congruente, acordada y delimitada de manera tal que cada país en su espacio soberano tenga que hacer las obras que hay que hacer para mantener la hidrovía en funcionamiento. En el caso argentino, la potestad es del gobierno argentino y así lo dice el tratado, y que después cada país decida si puede o quiere recuperar esto mediante el peaje. Obviamente, obviamente, eh, es difícil eh, hablar de que alguien tenga que pagar más por transitar una infraestructura. Lo mismo pasa con los peajes en las rutas, pero por eso lo que nosotros pedimos es que este valor del peaje sea medido con cuidado, que las obras que se vayan a hacer sean consensuadas de manera que sean útiles para quienes usan la vía navegable, de manera tal de que evitemos los conflictos. Como usted muy bien dijo, esto derivó en algo que a mí me excede profesionalmente, que es la cuestión de Yacyretá, sobre la cual no puedo opinar, porque realmente tenemos que ponernos de acuerdo, hacer las obras que hagan falta, cuidar el uso de la vía navegable, que no haya incidentes, que no haya abordajes. Abordajes son choques entre las embarcaciones, cuidar que no se contamine, que no haya derrames, y todo esto tiene que estar articulado y por supuesto con un servicio que se preste y que tenga un valor, insisto, que sea superior al costo de pagar por circular a través de la vía navegable, que es el famoso peaje. ¿Qué tipo de obras deberían hacerse? Principalmente había una serie de obras, una que ya fue hecha por el Estado Nacional Argentino, que era mejorar la defensa del río, perdón, del puente General Belgrano entre Chaco y Corrientes, que habían sido impactadas hace ya varios años atrás por un convoy de barcazas y habían sido desplazadas, y esto ocasionaba que para pasar por debajo del puente había que fraccionar el convoy. Por otro lado, es necesario, y esto es materia de discusión siempre, una adecuada señalización, bollado, balizamiento del río, porque el río en la parte norte es un poco diferente al que tenemos aquí en el sur y cambia constantemente de curso, lo que implica que hay que tener un balizamiento que se adecue al cambio de curso que hace el río para que no naveguemos por sobre una isla, por sobre un banco. Es decir, hay que adecuar la señalización a los cambios del curso del río. Y en algunos lugares, quizás los menos, hay que hacer algún mantenimiento de dragado, un dragado relativamente menor, para mantener la profundidad en determinados pasos críticos, pero no son lo principal. Lo principal en el tramo entre Santa Fe y Confluencia es la señalización, el bollado o balizamiento. La administración que hoy tiene la hidrovía, la administración estatal que tiene la hidrovía, ¿es provisoria en función de después otorgarle la administración a alguien en concesión o va a seguir quedando en manos del Estado? ¿O será una decisión del próximo gobierno? Yo creo que, dada la altura del año y lo poco que falta para el cambio de autoridades, indudablemente va a ser una decisión que deberá tomar el próximo gobierno. Hasta ahora, la legislación sancionada por el gobierno actual hablaba de una administración, por un tiempo, de la Administración General de Puertos, me refiero a una concesión a la Administración General de Puertos, para llegar a una licitación internacional. Pero hasta ahora no hemos tenido los pliegos publicados, así que entendemos que esta decisión va a quedar en manos del próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Hay estimaciones de cuánto tendría que hacerse de inversión para generar las obras que necesita la hidrovía? No, a través del estudio que hizo Latino Consul, habíamos
estimado el monto de algunas inversiones, pero preferiría no dar un valor exacto por temor a equivocarme y porque aparte este estudio fue hecho hace un par de años atrás y los valores, aún en dólares, han cambiado. No me refiero por una cuestión del peso argentino, sino aún en dólares, y porque aparte habría que hacer previamente los estudios de impacto ambiental que determinaran cuáles son las obras factibles desde el punto de vista ambiental que sean posibles hacer y de allí estimar su costo. Pero indudablemente, sobre todo en la parte fluvio marítima, estamos hablando de algunos cientos de millones de dólares. No cambio de tema en estos minutos que me quedan, eh, para hablar un poco cómo está la cuestión del transporte para llegar a los puertos del Gran Rosario, cómo se está manejando eso. Si bien hemos tenido una campaña, la anterior, muy mala por la cuestión de la sequía, evidentemente también en algunos momentos se generan picos de acceso. Cómo está todo el sistema del trazado? Bueno, este año, como usted muy bien señala, lamentablemente hemos sufrido un efecto de una devastadora sequía y una caída en los volúmenes de producción realmente considerables y tenemos, en base a las estadísticas que llevamos nosotros, el año pasado, por ejemplo, entraron en un año casi 1.900.000 camiones en un año. Este año, en lo que van de estos primeros 9 meses, aproximadamente, estamos en 700.000 camiones. Es decir, que vamos a estar un poco más arriba de la mitad. Quizá lleguemos a los 900.000 camiones, 1 millón de camiones en el año. Por lo tanto, no hemos visto tantos problemas en la congestión de los accesos porque indudablemente la caída en los volúmenes, esto nos ha aliviado muchísimo en el tránsito, pero hay que reconocer que estamos con atrasos en las obras viales y también en algunas obras ferroviarias, porque esperemos que el año que viene tengamos una recuperación del volumen de producción y obviamente los problemas derivados del aumento de la circulación de los camiones en algunos momentos nos van a volver. Realmente, por un lado tenemos esta eh, impas en la congestión que nos ha provocado la caída de la producción, pero por otro lado tenemos los problemas que esto acarrea no solamente a las industrias, sino a los transportistas por la caída en el volumen que mueven, el aumento de los costos, la verdad que en particular en el sector automotor, en el autotransporte de carga de granos, y por supuesto esto complica la situación para el transporte y esperemos que el año que viene tengamos mayor movimiento porque el daño que se produjo este año por la caída de producción ha sido realmente significativo. La última, ¿esas obras que se tienen que hacer son de carácter nacional o provincial? Eh, Mayoritariamente hay de carácter provincial y algunas comunales, y otras tienen que ver con obras nacionales que la Bolsa viene reclamando desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo convertir en autopista o autovía la Ruta Nacional A012, que es un cinturón que bordea toda la ciudad de Rosario, que por supuesto eso tiene muchos años más de 20 que la Bolsa lo viene pidiendo y realmente es una necesidad urgente comenzar a realizarla porque tiene un impacto muy grande en la región. Y en este caso, la A012 es una obra de alcance nacional. Alfredo, le agradezco mucho, le mando un abrazo. No hay por qué, gracias a ustedes y como siempre han sido muy atentos en permitirnos charlar unos minutos. Gracias. Alfredo Cessé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, hablando fundamentalmente de la cuestión de la hidrovía y algún paneo también sobre el tema del estado de las rutas. Y yo a veces me planteo eso, por supuesto, corre por mi cuenta, ¿no? En principio,
qué necesidad había de entrar en encontronazos con los países hermanos y terminar de esta manera, cuando después terminamos, como dice el paisano, reculando en chancletas, porque en definitiva es un poco lo que se está haciendo. Y por el otro lado, yo me planteo, si tantas obras se tienen que hacer en esta ruta tan importante, en estos accesos tan importantes al nodo de los puertos del Gran Rosario, ni quiero pensar en los pueblos del interior de la Argentina, donde muchas veces pareciera que están alejados de la mano de Dios, no de Dios particularmente, pero sí del gobierno. Seguimos con más información.